La semana pasada estaba sentada aquí, en este lugar, una mujer pidiendo, además de la ayuda, que sea comprendida en su dolor, en su búsqueda, la de su hija, la de Verónica. Y hoy puedo arrancar el programa diciendo que Mariana se reencontró con su hija, con Verónica. Que ella pidió, además, en el transcurso de 13 días, que existiera una articulación, algo que a priori debería producirse, entre aquellas instituciones u organismos con cierta competencia, en la búsqueda, en encontrarla, en admitir que hay un problema que no estaba situado en la provincia de Buenos Aires, y esto es lo único que puedo decir, ya que Verónica Nair, de 15 años, no estaba en la provincia de Buenos Aires y no estaba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estaba fuera de este registro geográfico y será la justicia la que tenga que trabajar porque no termina allí. El reencuentro es conmovedor, tiene una alta dosis de angustia, pero hay un proceso que debe continuar. Y ese proceso merece más atención que el anterior, porque es una historia que termina bien, pero hay una tristeza que debe ser contemplada. Y hay una realidad que, insisto, exige mayor atención que antes de parte de las autoridades públicas, si es que efectivamente hay aquello que se llama inclusión en serio, de verdad. Verónica tiene 15 años y sigue viviendo. En el programa de debate que hicimos aquí, en un momento le pregunté a los 4 candidatos que participaron de ese momento, de intercambio de mínimas opiniones, pero de exposición de temas, qué pensaban ellos del narcotráfico. Hoy vamos a poner en el aire una parte de la entrevista que ya ha sido utilizada por el servicio informativo en la versión nocturna del compañero Lisandro Arriola, de lo que dice Festa sobre el narcotráfico. Se expresó Aníbal Acef, Rodrigo Amoroso, Leonardo Coppola y Lucas Franco, Festa, todos coincidiendo que es el principal problema. Si los aspirantes a la intendencia dicen eso, tenga usted en cuenta que la definición de Scioli respecto a que los grandes se fueron a Rosario es un insulto a la vida y es una convocatoria a la muerte. Aldana Domínguez tenía 1 año y 9 meses y el 11 de octubre, el último día de libertad, hoy caracterizado así, fue alcanzado por 3 balazos que dispararon 2 personas que estaban en una moto y que fueron a matar al papá de Aldana o Aldana. No se sabe. Lo cierto es que el papá de Aldana, de acuerdo a las hipótesis y las conjeturas que maneja la Fiscalía participante de este evento, vendía droga en Villanueva. Eso es lo que dicen todos. La policía no sabía. Les pregunto a ustedes si creen real que la policía no sabía que en ese lugar, en la calle Einstein, al 1986, en ese kiosco no se vendía droga. Aldana tenía 1 año y 9 meses y fue ejecutada por 2 tipos que a las 6 de la tarde en Villanueva fueron a matar y mataron. Daniela Barrionuevo tenía 14 años y el 2 de octubre alguien hizo circular la versión que la encontraron en la calle y la llevaron a la unidad sanitaria La Fortuna y que falleció allí. La verdad es que un tipo de más de 60 años la había llevado a su casa en la zona de Trujuy, murió de sobredosis, murió abusada, murió violentada y vulnerada en todos los sentidos. No es un peluquero, es alguien más que un peluquero, el que está detenido, el que dijo haberla encontrado en la calle, cuando había estado en su casa. En los 2 casos, en las 2 historias, tan dolorosas y tan angustiantes, yo estoy hablando del narcotráfico, no de hechos excepcionales, que se conectan porque el territorio ya no está gobernado por la política como antes, sino por los que manejan y que realmente tienen un poder e incluso una visión social que la política ha perdido. Si todos los candidatos están de acuerdo que es el principal problema, entonces
no en diciembre, sería ayer, no mañana, pero todos dicen que será en diciembre, van a combatir esto. Es decir, que van a interpelar a la policía y van a señalar quiénes son los que permiten que la droga circule por los barrios de Moreno. No como antes en Lomas, que era casi un chiste. Ahora es todo el territorio. Lo van a hacer, porque así se comprometieron públicamente. Aun cuando la palabra hoy está tan degradada que pueden decir A y mañana Z y decir que Z es mucho mejor que A. Que Z legitima A sin haber hecho nada al respecto. No es la política de antes. Tienen que entender que es otra la geografía, otra la composición social y otro es el poder. Pueden ganar en las urnas, pero pueden perder ahí donde antes ganaban. Porque dejaron que el tejido social se destruya al máximo. Y lo peor que puede pasar es que la política se adhiera a esa lógica territorial para sostener la cuotita de poder, que es lo que más me preocupa a mí y lo que más temo en este momento. Hoy a las 6 de la tarde entrará en funciones la policía local, perdón. Hoy egresan 421 personas. La mayoría de ellos son jóvenes que no llegan a los 25 años. Que no están allí, créame, por lo menos esto es una interpretación mía, no están allí por una cuestión vocacional, sino por una salida laboral. No es fácil ganar en la Argentina 12.000 pesos. Pregúntenle a un enfermero que gana 5. Pero ganan 12.000 pesos. Con 6 meses de preparación. El riesgo que significa eso es, ¿para qué están preparados? En el marco que yo describo y que todos los candidatos coinciden, que es el principal problema. Para Festa es el principal problema del narcotráfico. De hoy, no de ayer, de hoy. Entonces, estos jóvenes van a salir el próximo día lunes a la calle a prestar un servicio de proximidad, así se llama, en las zonas comerciales y en corredores escolares. No quiero dejar pasar el comienzo del programa para situar algo que pertenece a la vieja política, pero que hace a las violencias. Por lo menos me interesa categorizar desde otro lugar aquello que antes era común y se naturalizó a punto tal que hoy no hablamos tanto de la vida, sino de las muertes. Y lo que se esconde tras las estadísticas en la provincia de Buenos Aires y más precisamente en Moreno. En la Plaza San Martín, que alguna vez yo bauticé como el shopping de las oportunidades electorales y partidarias, estuvo la presencia de Mariano Güez en las primarias, más que cualquier otra fuerza, digo, Mariano Güez como Frente para la Victoria. También estuvo Progresistas, estuvo Coppola, estuvo Contreras, poco estuvo Festa, salvo en una intervención cerca de Las PASO, donde ubicaron una carpa a la noche y al día siguiente hicieron un gran festejo. Perdió Güez, ahora las carpas son de Festa, mayoritariamente. Tiene más estructura el oficialismo que el resto de las ofertas electorales. En la esquina, justo al frente del Cóndor Cliff, UPCN puso una carpa. Y allí hay presencia permanente de dos mujeres que son muy conocidas en el ámbito político, institucional, militante, partidario, peronistas ellas. Estoy hablando de Miriam Juárez y Lilian Juárez. Bueno, ocurrió algo que algunos dicen que forma parte de la vieja política y yo lo ubico en las nuevas violencias. No porque no haya pasado antes, sino por las justificaciones que se hacen. Las fotografías que circulan por internet no son muchas, pero tienen el mismo rostro, el de Lilian Juárez, desfigurado. Si alguien decide interpretar el hecho como que se gritó desde la carpa y se bajaron un par de mujeres y otros matones y le rompieron la cara, es que habilitemos a que pase lo que sea. ¿O no? Porque un buen dirigente lo que tiene que hacer es repudiar, ASEF lo tendría que haber hecho, repudiar sin preguntar por qué. Repudiar porque hablaría de un espíritu republicano que ASEF dice ostentar, y luego indagar las cuestiones que son más privadas o de entrecasa. O bien mostrar la fotografía de la otra mujer que dice que fue agredida por Lilian Juárez, entonces hablamos de una pelea entre mujeres, pero eso no es lo que ocurrió. No es lo que sucedió. Y si de ahí se sale
diciendo que Walter Feste está rodeado de narcotraficantes, es que estamos en un problema. De no solamente no medir las palabras, sino no comprender hechos de violencia que, si justificamos en un plano que crece de las violencias, bueno, ¿de qué ley hablamos? ¿Quién tiene el peso para ejercer esa ley? La legitimidad va de la mano de la moral, no de principios puristas estúpidos que este mundo hoy no permite siquiera exhibirlos, sino de límites que uno no puede traspasar. Y acá se vienen traspasando límites desde hace mucho tiempo, y lo que sucede arriba tiene una reproducción abajo que después se vuelve incontrolable. Y créame que si tuvieran una dosis de buen sentido, que es libertario, y no del sentido común, que es retrógrado, asumirían que tienen que poner un freno a las estupideces, a la ignorancia y a cierta brutalidad. Y no me refiero al hecho particular de la Plaza San Martín, sino otras formas de creer que se construye el poder a la vieja usanza cuando la sociedad mutó, y no de la mejor manera, no con mayor política, sí con más poder. Dicho esto, vamos a la presentación del programa y vamos a charlar con dos amigos sobre cuestiones que tienen que ver con los emprendedores, con los empresarios. Podría hacer otra editorial sobre el coloquio de idea, la verdad que estoy tentado para hacerlo, pero lo dejaré para la próxima semana porque me parece más central lo que dije anteriormente a lo que va resumiéndose en Mar del Plata respecto a las propuestas y posturas de los candidatos a presidente. Recuerden que el 25 de octubre sabremos si hay nuevo presidente o si tenemos que esperar una segunda instancia de noviembre para saber definitivamente quién reemplaza a Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia de la Nación. Vamos a la presentación de quórum y hablaremos con el licenciado Moyenthal y el licenciado Rubén Viva. ¿Es así? Perfecto. Bueno, con ello sobre un acontecimiento que se va a producir en Moreno, y utilizaré la posibilidad para hacer preguntas respecto a lo que es la estructura cooperativista y de emprendedores que hay en Moreno y la perspectiva para entender no el mundo que se viene, sino la Argentina que se acerca. Ya venimos. Hacerle a ustedes una invitación. Es una jornada de gestión de desarrollo de empresarios y emprendedores. La primera pregunta, para que tenga sentido la nota que pretendo hacer con el licenciado Marcelo Moyenthal, que es un amigo, es si esto es abierto. Sí, es abierto, público y gratuito. Abierto, público y gratuito. Bueno, se va a contar con la disertación de importantes expositores académicos, los participantes tendrán paneles de consulta sin cargo y demás. Esto va a ser el próximo 23 de octubre a las 18 horas en el Rotary Club de Moreno Sur. La pregunta para el licenciado Moyenthal, pero también está acá, tengo que dar vuelta a la hoja, no me acuerdo de todo. El licenciado Rubén Viva, que es del Centro de Graduados de la Universidad Nacional de Luján, ¿sí? Es cómo se puede ver desde lo más cercano, por eso lo de idea lo voy a conectar con esto, de lo más cercano, la posibilidad de emprendimientos. En un mundo que parece achicarse y después expandirse, pero en definitiva hay contracciones y extensiones, si querés vos, dentro del punto de vista económico, pero al desarrollo social, ¿cuánto hay? ¿Cuántos pasos se dieron? ¿Cuánto se puede dar? Y si esto enfoca en esa dirección. Bueno, nosotros estamos trabajando desde la Universidad Nacional de Luján con un modelo, digamos, de alguna manera socioproductivo. El neoliberalismo como corriente ideológica y económica lo que plantea es grandes consorcios, grandes corporaciones con actores muy pequeños que en esa teoría del derrame aparentemente deberían tener una participación en la actividad. La realidad fue que esto no es así, o sea, en la medida que las grandes empresas tienen más porción del mercado, los pequeños productores, los pequeños comerciantes, los pequeños artesanos van teniendo menos porción de ella. Entonces es una cuestión de suma cero. Lo que gana uno pierde el otro.
Pero existen otros modelos socioproductivos, inclusive el premio Nobel de este año surgió a partir de un estudio de el trabajo rural en la India, que tiene que ver con el crecimiento no solamente de los grandes consorcios, sino de pequeños empresarios que van haciendo, yo a veces lo transmito, tiene que ser como un pequeño jardín. Cuando en un jardín existe solamente una planta enorme, alrededor no crece nada. En cambio, cuando uno tiene diversas plantas con diversos tipos de crecimiento, se va haciendo mucho más uniforme, se hace mucho más rico y en realidad la misma naturaleza va promoviendo mayor ¿Y hoy crecimiento. hay espacio para eso? Bueno, nosotros ¿O creemos ustedes que... tienen que construirlo? Es decir, construirlo desde las jornadas, desde el conocimiento, la información. Yo creo, Marcelo, que si hay algo que en este momento el mundo ofrece es mucha información. El tema es qué hacemos con ella o cómo conseguimos esa información. Bueno, ¿no? uno de los planteos que desde la Universidad Nacional de Luján nos hacemos es en qué medida la universidad es solamente emisora de títulos. La universidad debería ser un centro de estudio para las necesidades de cada región. Nosotros en la parte local, en Moreno, tenemos una universidad nacional, pero que aún no cuenta con graduados. Es más, inclusive hasta nos preguntamos qué formación tienen los estudiantes de su propio territorio. Tal vez estemos formando profesionales para trabajar en las grandes corporaciones y nada más. O sea, que un profesional surja como un gerente de empresa. Pero no sé ¿Y eso, si... eso es lo que ocurre? Sí, sí. Indudablemente. Este es el modelo de universidad que tenemos post dictadura militar. Claro. Que no creo que, o sea, más allá de que los actores, que los rectores, que tengan una intención de hacer un cambio, pero en los estatutos de las universidades no se ven, y en la incorporación de estas nuevas universidades tampoco se nota carreras novedosas o carreras que tengan que ver con el desarrollo territorial. Son en realidad modelos que surgen de universidades, generalmente del centro de la economía mundial, y a partir de ahí se van haciendo copias como para que sean lo más parecido posible, ¿no? a lo que debería ser un centro regional. Aprovecho, ya le voy a preguntar al tocayo acá, Rubén. ¿Qué carreras deberían, por lo menos, observarse como a proyecto o a futuro que realmente van a marcar una diferencia o en todo caso van a permitir conseguir instrumentos para resistir? En cualquiera de los dos casos la pregunta es la misma. Si hoy observás que puede darse eso desde la ambición de los estudiantes, desde la inquietud de los estudiantes, que ustedes puedan tomarlo y llevarlo a las casas de altos estudios y decir, bueno, pues queremos discutir esto. Yo no noto en realidad una inquietud desde el estudiantado. Yo creo que lo que hay que hacer es ofrecer a los estudiantes modelos de profesionales que han sido autoformadores de su profesión. Por ahí no quiero ser redundante, pero la idea sería explicar que un abogado no solamente puede vivir de un ejercicio de la profesión en litigio, sino que un abogado puede ser un asesor en mediación, que puede ser un asesor en diversas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo legal, pero no necesariamente el litigio. Yo hablo desde la licenciatura en administración, desde el contador público. No necesariamente tiene que ser un liquidador de impuestos. Tiene que ser una persona que ofrezca alternativas, crecimiento, propuestas, desarrollos. Y esto creo que está faltando, porque un poco lo que charlabas recién en la editorial tiene que ver con el día a día. O sea, qué importante es para un estudiante entender que el mercado va a ser el que lo va a contratar. Y el mercado muta. O sea, quien estudió una carrera universitaria o tiene la posibilidad de hacerlo, generalmente lo hace para el resto de su vida, o sea, quiere vivir de esa profesión. Entonces yo descubro que el mercado hoy me paga mucho. Imaginemos una profesión de que un enfermero hoy gane 50.000 pesos mensuales. Sí. Todos nos vamos a ir a anotar para hacer la carrera de enfermería. Claro. Y dentro de 2 años vamos a descubrir que vamos a tener tantos egresados que por una cuestión de mercado, nuevamente, de oferta y demanda, el sueldo del enfermero sea de 2.000 pesos. O sea que vamos a estar peor que antes. Bueno, lo que dice Marcelo es tan interesante, por eso no lo decía adrede, sino con una intención clara, que si se ofrecen 12.000 pesos para acceder a ser policía en 6 meses y la enfermera gana 5, es probable que los jóvenes quieran ser policías. Sí, sin lugar a dudas, descuidando no solamente las carreras que desarrollen más la habilidad de las personas, como puede ser la medicina, como puede ser la ciencia, sino que lo peor de todo
es que no vamos a tener lo que yo te comentaba al principio, un jardín de plantas más bien floridas, sino Claro. simplemente vamos a tener trabajadores especializados. Bueno, vos, Rubén, sos graduado, ¿verdad? Del Centro de Graduado de la Universidad Nacional de Luján. Bueno, sí, y esto que trae Morgenthal respecto al conocimiento, porque en definitiva lo que te quería hacer como una devolución, Marcelo, es un buen docente es el que transfiere conocimiento, ¿no? Y ese conocimiento puede hacer que el jardín sea mucho más bello, ¿no? Mucho más bello, es decir, que se mejore. Y se ha perdido también ese nivel. Sí. Se ha perdido bastante ese nivel de transferencia de conocimiento. ¿Me decís? ¿Ahí está? No, a ver, para. Me van a hacer trabajar el doble hoy. ¿Está? Hola. ¿Sí? Hola, ahora sí, yo escucho. Bueno, estas jornadas que vos vas a participar, en las jornadas, Nosotros participamos Sí. como auspiciantes porque fue una alternativa que hablamos con Marcelo con los centros de graduados que están en la Universidad de Luján. Nosotros conformamos fue el primer centro de graduados que conformamos en esta gestión, ¿sí? Del rector Osvaldo Aricio, y bueno, empezamos a tener las inquietudes de poder volcarle a los estudiantes y a la comunidad lo que la universidad... ¿y por qué la conformación del centro de graduados? Porque la Universidad de Luján no tenía, creo que 3 centros de graduados nomás, de 3 carreras diferentes, y nosotros conformamos centros de graduados directamente de cada regional. La Universidad de Luján tiene regionales, o sea, tiene la sede central y tiene regionales en San Miguel, Campana, Chivilcoy y delegaciones en San Fernando y en Mercedes. ¿Es correcto, te pregunto Rubén, plantear a veces el esquema de desarrollo, emprendimiento en el plano de la competitividad? Porque yo entiendo que Marcelo cuando dice un abogado no solamente puede litigar, puede asesorar, puede ser humano, Sí. no puede ser una máquina, No, ¿verdad? exacto, Estamos no, de acuerdo en eso. Si vos creés que se puede dar un proceso de ese tipo. Sí, como que no. Por eso nosotros estamos trabajando mucho con estas jornadas, estas capacitaciones. No solo hacemos en cada regional, sino también ahora salimos a Moreno, que es nuestra ciudad, más mi ciudad. Sí. Nací acá y la verdad que tenemos muchos graduados en la localidad de Moreno, en la localidad de aledañas, que son graduados y estamos invitándolos a todos para participar y que tengan ganas de generar ese espíritu emprendedor que tienen cada uno. Y si hay muchos, ¿cómo se han insertado los muchos que hay que se recibieron y están aquí en Moreno? Y algunos tenemos en diferentes, están en los polos productivos de la zona, en empresas, están en Capital, en el centro algunos, pero y algunos están en municipios también, porque tengo muchos colegas que están acá trabajando en el municipio de Moreno. Y bueno, se fueron insertando de manera en que el mercado los dejó. Entonces la idea de nosotros es diferente. Nosotros a partir de los centros de graduados, de la creación de estos centros de graduados, es brindarle a través de la creación de la escuela de graduados que estamos fomentando, ¿sí? Brindarle las herramientas necesarias con el apoyo de todos los graduados y con la intervención de ellos que vuelvan a la universidad a participar y que digamos qué es lo que necesita la comunidad de nuestros graduados. Marcelo, con esto, porque sos un tipo que vas emprendiendo, sos un emprendedor, ¿verdad? Sí, sí, digamos que sí. Y además, yo creo que todo el tiempo uno se tiene que preguntar o qué más o qué menos, pero hacerse la pregunta y no funcionar casi automáticamente. Con un ciclo que se avecina, que yo no sé si va a ser igual, si va a ser continuo a esto, no lo sé. Trabajan en la idea de, al margen de esas variables que se pueden dar, alcanzar los niveles que vos proponías recién, es decir, que una persona sea mucho más que lo que el título le entrega, Sí. sea mucho más que eso. Bueno, es difícil, es una tarea no simple, ¿no? Sí, el emprendedor tiene una característica por sobre el resto de las personalidades, que es continuamente estar preguntándose cosas. Y a partir de ahí es donde el ser humano empieza a resolver las inquietudes. El hábito a veces es nefasto porque hacemos prácticamente lo mismo todos los días, nos levantamos a la misma hora, Claro. tenemos los mismos amigos. Y lo que nosotros proponemos justamente es un espacio de encuentro. Particularmente el viernes 23 de octubre, en el Rotary Club Moreno Sur, que también es una institución que brinda servicio a la comunidad, intentamos hacer un encuentro de no solamente quienes son empresarios exitosos y van a tener intención y estímulo para capacitarse,
que creo que son los que están mejor estimulados para la capacitación continua, sino también el pequeño artesano, el que está interesado al menos en tener una empleabilidad, Sí. más allá de su situación personal. Y puntualmente en Moreno creo que hace muchísima falta. Sobre todo teniendo en cuenta que nuestro distrito es un distrito... ¿Falta qué? Hace falta gente con inquietudes de emprendedorismo. Ajá. Sabemos que la situación socioeconómica de Moreno es muy delicada y sabemos también que es un municipio muy joven, porque si charlamos acerca de las vulnerabilidades sociales, Sí. y que estamos hablando que el narcotráfico afecta muchísimo en diferentes lugares, tenemos que darnos cuenta de que el narcotráfico no afecta a los grandes, generalmente afecta a los chicos. Y a partir de ahí es donde nosotros tenemos que tener una mirada hacia los problemas locales. Creo que sin trabajo, creo que sin espíritu emprendedor no se pueden resolver el resto de las cuestiones. Pero bueno, son planteos. Y en esto, lo que suele llamarse el rol del Estado. Porque yo puedo emprender y a veces no tengo el tiempo para esperar la cosecha. Necesito rápido tener un resultado. Y por ahí fracaso, porque no tuve el tiempo, no tuve el acompañamiento, no tuve la información, no tuve. Digo, el Estado intervino en la última década en el sentido de acompañar esto, y te estoy preguntando de lo local. Si es algo palpable, que ha dejado un resultado que te permita, bueno, imaginar las resignificaciones y cómo emprender de nuevo y cómo crear de nuevo y no esperar tanto y no someterme tanto. Sí, en realidad el Estado es contradictorio en sí mismo, porque por un lado hablamos de inclusión social, por Sí. un lado hablamos de herramientas de mejoramiento de la situación de cada ciudadano, pero por el otro lado también es un Estado que recauda más. Esto en las estadísticas se está viendo, que cada vez una porción más grande del Producto Bruto va destinado al pago de los impuestos. Entonces yo como contador de profesión me encuentro con que mucha gente quiere empezar a emprender y en cuanto empieza a hacer un poquito mejor su ingreso, inevitablemente empieza a tener un impacto muy grande en los impuestos que lo dejan fuera de mercado. Claro, la asfixia tributaria. Sí, es contradictorio, porque por un lado el Estado, que debería ser quien proteja al pequeño productor, al pequeño artesano, que le promueva un beneficio fiscal, en realidad está esperando que tenga un ingreso que a donde lo pueda ver Sí. A través de una cuenta bancaria o a través de un gasto personal en una tarjeta de crédito, inevitablemente va a ir al cobro de los impuestos. Ahora, esto redunda en que ese pequeño emprendedor o el microemprendedor no tenga incidencia en el mercado. Gana el que más tiene. Es decir, Y sí. La lógica es esa. Y sí, es suma cero. Y sí, es suma cero. Si no, el dinero tiene que estar en un bolsillo. O está en el bolsillo del Estado, o está en el bolsillo de un gran empresario, o está en el bolsillo de mucha gente. Rubén, Sí. se viene una etapa nueva en Moreno. Le puedo hacer la pregunta a los dos, Sí, a ambos. Porque son 20 años que se acaban, dicen, ¿no? Sí. Bueno, no sé cuántos vienen más, si otros 20. Sí, el tiempo pasa, ¿no? Sí. O tiempo calendario o tiempo cronológico. Pero ¿crees que están en condiciones, por lo menos, de acercar a la nueva gestión? Una pregunta para ambos. Propuestas que tengan que ver con esto. Decir, mire, nosotros queremos hacer esto. Sí. Nosotros tenemos esta fuerza, tenemos este capital, tenemos esta intención. Si es así, ¿cuáles serían esas propuestas que ustedes acercarían al próximo gobierno para que tengan en cuenta que si a los chicos no se los ayuda, gana el grande? Exacto. Y el grande domina, ¿no? Sí. Bueno, por eso, desde la universidad tenemos equipo de graduados muy grande, impresionante. En la última etapa, en este último año y medio que estuvimos trabajando, estuvimos convocando a muchos graduados y la verdad que tenemos un grupo importante donde podemos brindar las soluciones que en el Estado local necesita a través de las profesionales de distintas áreas, ya sea de contables, administrativas, sociales, de la medicina, porque tenemos la carrera de licenciatura en enfermería también en Luján. Profesionales están disponibles, porque hay muchos acá y están en la zona. Así que desde el punto de vista de la universidad tenemos los profesionales y tenemos un equipo. A través de los centros graduados tenemos mucho profesional que está trabajando y está compenetrado, brindando su otro tiempo que no tiene a través de, deja parte de su profesión y nos ayuda a nosotros a través en los centros, a través nosotros, en capacitaciones, brindando servicios, llegando al barrio, ¿sí? No solamente con la parte de profesión, sino también con la parte social. ¿Y qué esperas que ocurra el 23? Espero que sea con tranquilidad, que pasemos por un espacio de que las elecciones concurran y que no haya nada de violencia,
La verdad, espero que gane el que tiene las mejores propuestas. Y bueno, Eso para el 25. Sí. eso para el 25. Sí, por eso yo le pregunté para el 23. Para el 23, perdón. Sí, no, está bien, sí. A mí lo dejamos, muy en interesante. Careles de lado, como dijiste, el programa local, Sí, seguí sí. por el tema del 25 de Sí, octubre. pero el 23, El 23 que se acerquen todos porque Sí, es abierto, sí, sí. es gratuito. Es abierto, gratuito, va a haber certificado de asistencia con el logo de la universidad, está certificado por la Universidad de Luján, así que porque nosotros lo podemos realizar y que vengan todos. Es una jornada muy linda donde vamos a tener docentes de la universidad que están trabajando con nosotros y representantes muy importantes de la comunidad. Bueno, muchas gracias, Rubén. Y bueno, para vos la pregunta que le hacía a él, ¿no? Parece que se abre un nuevo capítulo. Bueno, el tema es cómo incide uno. Yo no creo que el Estado papá, benefactor, nos resuelva la vida. Creo que nosotros tenemos fuerza, tenemos capital propio y se puede establecer como una conexión, una sinergia entre lo que es la fuerza de emprendedores y empresarios y el gobierno de turno que vaya a obtener el resultado victorioso el próximo 25. Pero, ¿qué crees que se tiene que hacer en Moreno en el sentido que se está planteando en esta entrevista? Que es, bueno, véannos, aquí estamos y podemos aportar. Sí, me parece que lo principal es que si vamos a revertir la lógica del Estado municipal, lo primero que debe hacer es tener profesionales que sean de la localidad o que tengan una mirada acerca de su territorio. Yo puedo hablar de funcionarios que habrán ocupado el poder municipal puntualmente que no son del distrito. O sea, gente que viene a trabajar por un empleo a Moreno y podemos ver esto también en el resultado de las políticas locales. Creo que una persona que conoce su calle de tierra, que conoce la zanja, que sabe a dónde va a parar el agua cuando hay una lluvia, tiene mucho más valor, por más que no tenga tanta chapa, tal vez no tenga tanto currículum, pero sí le va a dar mejor respuesta a su vecino. Nosotros como graduados de la Universidad Nacional de Luján tenemos 8.600 profesionales que están trabajando desde países del exterior hasta grandes empresas, hasta justamente, como nos decía mi colega, en municipios locales y en empresas locales. Pero no tenemos la suficiente visibilización. Creo que el profesional hoy también tiene que tener un rol docente, no solamente dando clases, sino explicando a los chicos que si se puede estudiar de enfermero y cómo trabaja un enfermero. Creo que las ofertas académicas tienen el explicar cuál es el objetivo del profesional y cuánto va a ganar. Pero hay muchas formas de emprender, muchas formas de ganarse la vida. Y cierro con un ejemplo que a mí me pasó hace poquito con un cliente mío. Tuve que viajar a Córdoba, al sur de Córdoba, y bueno, el productor que tenía 500 hectáreas. 500 hectáreas manejada con 5 millones de dólares en máquina y 5 empleados. Todo en múltiplo de 5, ¿no? La cuestión es que el hijo había venido con una idea, egresado de una universidad de Córdoba, ingeniero agrónomo. Y bueno, el padre tenía un cultivo bastante heterogéneo. Tenía un poquito de vaca, hacía producción láctea. Y el hijo recién egresado de ingeniería agronómica vino con la revolución. No, saca todo, solo soja. Entonces ahí es donde yo me empecé a preguntar desde lo personal, ¿qué tipo de graduado estamos sacando? El que busca un ingeniero, ¿qué busca uno de un ingeniero agrónomo? Preguntas, a ver cómo puedo mejorar una planta, a ver cómo puedo generar otros. Y no solamente la respuesta fácil. Para eso ya no hace falta estudiar mucho. Gracias por estar aquí. Es el día 23 de octubre, les quiero aclarar, a las 18 a 21 horas, en el Rotary Club de Moreno Sur. Es jornada de gestión de desarrollo de empresarios y emprendedores. Muchas gracias, muy amable. Bueno, gracias por la invitación y los esperamos. No, por favor. Y te esperamos personalmente. Bueno, vamos a hacer lo posible. No sé, el 23 de octubre, que es jueves. Viernes, desde las 18 en adelante. Ya estamos en veda. Sí. Teóricamente sí. Teóricamente sí. Ya estamos en veda. Sí. Bueno, hay algo que quiero aportarles, no sé si sirve, por lo menos hago el desafío, el intento. Hoy leí un artículo en la radio de un intelectual marxista que nació en Roma y vive en México. Y el título era ¿Intelectuales orgánicos o intelectuales transgénicos? Y es particular, no voy a desarrollar el artículo,
¿sí? Pero se preguntaba cómo se puede crecer en un mundo o interpretar el mundo desde una postura acrítica. Mogenthal, al pasar, entrega algo que es muy propio de este tiempo y es desconocido. La Argentina es un país de monocultivo. Incluso se ha avanzado científicamente, porque hay conocimiento y hay pensamiento desarrollado, en alterar genéticamente las semillas y hasta enfrentar la sequía. Y esto lo hizo la Argentina. Lo ha hecho el CONICET con apoyatura de algunas empresas internacionales y eso se va a patentar y se va a vender. Algunos nos oponemos a la transformación de esta manera, que es la alteración de la vida y los alimentos. Otros destacan el conocimiento. Lo que estoy diciendo es que hay conocimiento, hay pensamiento, pero de este tipo. Y lo que yo entendí de la nota que he hecho con ellos es que debe ser contemplado otro pensamiento, no la mercantilización. No es que yo haga una carrera porque sé que voy a ganar 20.000 pesos, sino para qué quiero hacer una carrera y el por qué voy a perseguir una vocación. Si esa vocación me puede transformar y transformar al otro, que sea dialéctico el asunto. Yo no creo que, dejando atrás el neoliberalismo nefasto, hayamos pasado a un estadio mucho mejor. Ha cambiado, pero la mercantilización ha avanzado muchísimo. Entonces, este ejemplo que decía Mogenthal de su cliente en Córdoba, es un ejemplo que se extendió hace muchísimo tiempo. Y cierro con algo que me dijo el rey de la soja, que no es el único, es el más conocido, se llama Groboco Patel. Él dijo, ya no necesitamos comprar la tierra, la alquilamos. Así que no se confundan con los viejos de la sociedad rural, porque en la Argentina hay una nueva oligarquía. Y una persona menos conocida y con mucho poder se llama Elstein. Búsquelo, googlee, y por ahí comprende usted a dónde está el poder y por qué es muy importante que emprendedores y empresarios pequeños puedan seguir preguntándose qué hacer. Qué gran pregunta, ¿qué hacer? Gracias por estar aquí. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, la pausa, señores, ya venimos. Tenemos que romper con la política punteril, sea del color político que sea. Moreno sufre la falta de agua, cloacas, recolección de residuos, seguridad, alimentos y medicamentos que llevan a la desnutrición y la pobreza. Tenemos que terminar con la lógica de la impunidad. El futuro nos pide un Moreno unido. ASEF Intendente. El 9 de agosto, los morenenses empezamos a dar vuelta a una de las páginas más tristes de nuestra historia. Quienes desde siempre caminamos moreno, creemos que esta es nuestra oportunidad. Y queremos invitarte a soñar y trabajar juntos por un municipio con nuevas voces. Vamos a trabajar para que el Concejo vuelva a representar a todas y todos los vecinos y vecinas de Moreno. Un consejo capaz de controlar y proponer. Para que los jóvenes seamos parte de las decisiones. Este 25 de octubre, si vos querés, ganamos los morenenses. Juntos transformamos Moreno. Cada uno de nosotros más. Margarita Stolbizer, presidenta. Lucas Franco, intendente. Estemos juntos. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionó la Ley 14.449 de acceso justo al hábitat, una ley que aporta soluciones habitacionales concretas para transformar la calidad de vida del pueblo, con mayor inclusión, justicia social y soberanía política. Diputados, Provincia de Buenos Aires.
Bueno, ¿cómo salimos de lo anterior para ingresar a esto? Bueno, muy simple, construyendo un puente. El puente es la política. La política es una ciencia, no es exacta, tiene un valor social, tiene que ver con la transformación, no tanto con el poder. El poder se va construyendo, pero la política va a perdurar. De hecho, cuando hago la mención en el bloque anterior de ese ejemplo que entregaba el licenciado Mogenthal, de su cliente en Córdoba y la situación que se vive a partir del arribo de un hijo que estudió afuera y le dice, hagamos con la soja lo que el mundo está haciendo. ¿Qué sucede si mañana la soja, en lugar de valer $360, vale $50? Entonces, la política es aquella que puede observar, como decía un viejo dirigente, observar el horizonte, no mirar el piso. Manejando el barco, está mirando el horizonte. Porque en algún momento la soja no va a ser tan importante. ¿Qué sustituye a? Esa sería una dentro del esquema. La otra es, si no pensamos tanto en la mutación, en la alteración, ¿qué podemos hacer? Y podemos hacer demasiado. El tema es salir de este momento, insisto, plenamente mercantilista. El segundo momento que vamos a vivir es con Marcelo Espíndola, que es secretario general de la Asociación de Trabajadores Sindicales de Moreno, porque entiendo que vivimos a una velocidad que no nos permite a veces detenernos para reflexionar mínimamente qué es lo que debería pasar. Marcelo integra la propuesta de concejales del Frente Renovador que encabeza Aníbal Acef como candidato a intendente, pero además es un dirigente gremial. Así que puedo fusionar la aspiración como concejal y su presencia como actor sindical en el partido de Moreno de formular la inquietud. ¿Para qué se preparan los trabajadores y los dirigentes sindicales de Moreno en una nueva etapa a priori que se abre, por lo menos en el cambio de nombres? Después veremos si el poder es más fuerte que la política o la política puede abrir espacios a un poder mucho más participativo que delegativo. Gracias por estar aquí, Marcelo. Bueno, buenas tardes. Mira, nos preparamos con mucha responsabilidad. Obviamente que va a haber cambio no solamente en Moreno, va a haber cambio en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, y nosotros tenemos la obligación de actuar con mucha responsabilidad. Yo creo que se vienen tiempos difíciles y hay que estar preparado. ¿Y a dónde observás que los tiempos serán difíciles? En Moreno, ¿en dónde lo ubicás? A lo difícil o a la dificultad. ¿Para los laburantes o para vos? Te lo pregunto ya como dirigente sindical y después te hago preguntas respecto a lo que es el acontecimiento electoral. Pero en lo sindical, después de tantos años y siendo todavía los trabajadores municipales, como suelen decir ustedes, el último orejón del tarro, ¿no? Y es la primera cadena o eslabón de una maquinaria estatal, ustedes son los primeros, y son los más postergados. Entonces, al abrirse una nueva etapa, la pregunta es, ¿qué van a ir a exigir? Porque si es nueva la etapa, bueno, van a tener que escuchar. Tenés razón vos. Nosotros, digamos, yo veo que hemos pasado una etapa muy mala los trabajadores. Estos 20 años han sido algunos buenos, pero los últimos tiempos fueron muy malos. Y ahora, bien lo decís vos, viene una nueva etapa y uno tiene que por ahí como dirigente tratar de actuar con responsabilidad y tener precaución de cómo vamos a manejarnos. Ahora, hay una nueva ley que se va a implementar a partir del 6 de enero. Esa ley también es peor que la que está. Entonces, tenemos que ver si la va a poner en práctica el intendente que viene o este que se va. Entonces, eso se lleva a una homologación y eso hay que hacerla en consenso con los trabajadores. Nosotros tenemos una propuesta a nivel local que se la vamos a presentar al intendente que venga. Cuando hablas de la ley es lo que abriría un ámbito paritario para discutir recomposiciones salariales. Nosotros vamos a pedir que sea así. La ley dice todo lo contrario, son paritarias no vinculantes. No vinculantes, o sea, claro. Es un chiste la ley. O sea, si Oli lo que hizo es jugar con los trabajadores. Bueno, las federaciones aceptaron eso, ¿no? Nosotros hicimos otra propuesta. De hecho, debo aclarar, y no sé si no estás informado, creo que te lo dije por ahí, nosotros hemos presentado un recurso de amparo ante la justicia. Bueno, o sea, nosotros no estamos de acuerdo. O sea, sí pusimos el grito en el cielo, como se dice. Otros fueron cómplices, la otra federación fue cómplice, conjuntamente con el otro sindicato que está en Moreno. Son cómplices de esto. La verdad son cómplices, se tienen que hacer responsables. Sí, estamos hablando, para quienes nos siguen todos los jueves, estamos hablando de la nefasta ley 11.757, que fue construida por un gobierno peronista. Aclaro para los que no saben. Y lo que se deroga a partir de la inconstitucionalidad de artículos de esa ley,
nefasta 11757 por una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Como se declaran inconstitucionales artículos que eran vertebrales, ¿qué hace Scioli? Dice, bueno, derogamos la ley. Y hubo un festejo en La Plata porque dice, bueno, si se derogó la ley, hay paritarias. Y yo me acuerdo que le pregunté al Cholo García cómo era esto de la no vinculación o no vinculante. Dice, bueno, tenemos que discutir otra ley. Es decir, si es en el ámbito de la ley, bueno, la tiranía está hecha para eso. Lo que está diciendo aquí Marcelo Espíndola es que sea quien sea el intendente, a ver si lo comprendí bien, ustedes le van a llevar una propuesta de ordenanza una vez que en enero se reglamente la ley, no sé cómo se va a reglamentar, para que se homologue en el sentido paritario tal cual se reclama. Es decir, vamos a discutir de igual a igual como se discute en el ámbito provincial o nacional. ¿Es eso? Tal cual, sí, nosotros hemos elaborado conjuntamente con los abogados y compañeros sindicalistas de la Federación una propuesta tipo a la cual cada cual lo va a adecuar a su distrito, en este caso Moreno. Necesitamos tener paritaria, pero reales, no mentirosas. Y aparte debo aclarar otra cosa histórica. En la ley que se votó, se sacó el Día del Trabajador Municipal. Sí. Es vergonzoso. O sea, eso la gente por ahí no lo sabe, pero es una ley que se votó con el consenso de Scioli y de la otra federación, de la FESIMUGO. ¿Hay una instancia al abrirse una nueva etapa, Marcelo, para que por lo menos en la acción haya unidad o no? ¿O será la negociación con el Sindicato de Trabajadores Municipales, con la asociación, con ATE? ¿Unidad como gremios? Unidad en la acción, ¿eh? Ah, sí, sí, mira, de parte nuestra nosotros tuvimos una acción hace poquito, creo que fue, hemos parado los 3 sindicatos, digamos, ATE, los otros chicos del sindicato y nosotros, y después llevamos la propuesta esa, que se decidió en la asamblea, nosotros con los compañeros de ATE fuimos al municipio a plantearlo y lo llevamos al Ministerio de Trabajo. De hecho, en ese momento nos dejaron, como se dice, a pie o a pata, los chicos del otro sindicato. O sea, el Sindicato de Trabajadores Sí, ellos nos dejaron. Estamos hablando después de las elecciones primarias, cuando Wes comunica a sus secretarios que tenían que hacer un ajuste, ¿no? para acomodar las cosas. Tal cual. Nosotros intentamos y estamos abiertos a a trabajar en conjunto por los trabajadores. De nuestra parte, seguramente que sí, no hay problema. Al contrario, estamos dispuestos como siempre. ¿Crees que hay organización sindical para dar una pelea desde los derechos que todavía no tienen los laburantes en distritos como el nuestro? Organización significa comprender cuál es el objetivo. Además de las tácticas, estoy hablando de la estrategia. Si hay eso, si hay una maduración para eso, ¿o falta? Mirá, nosotros vamos camino a eso. O sea, nosotros somos un gremio que se fundó en el 2004, recibimos el código en el 2007 de este gobierno que se va, y estamos camino a eso, digamos, a ser realmente una organización sindical, digamos, que comprenda cuáles son las obligaciones de los trabajadores y de los dirigentes. Y en ese contexto estamos formándonos a apuntar a eso, tal cual. Sí, yo te entiendo claramente, es difícil, pero vamos en ese camino. ¿Por qué consideras, porque estás en la lista de CEF, que sería CEF el garante de alcanzar aquello que vos como dirigente gremial y que representás a muchos compañeros y compañeras están reclamando hace tiempo? ¿Por qué a CEF y no otro? Porque mira, yo lo conozco, o sea, y sé que está capacitado primero para conducir los destinos de Moreno. Y tiene la experiencia necesaria para hacerlo. De hecho, tiene un equipo necesario para hacerlo, del cual yo formo parte. O sea, yo soy parte de un equipo, no solamente una lista que es algo secundario eso. Y a la vez porque los gobiernos que estuvieron hasta ahora han demostrado que no están capacitados. Totalmente, o sea, hicieron todo lo contrario. No fueron en beneficio del trabajador. Es más, si uno con solo ir a un lugar de trabajo como es el obrador municipal, vos te das cuenta que han desmantelado. Entonces creo que no hay más palabra que decir, bueno, esto no se puede seguir acompañando o apañando como lo hace el otro gremio. El otro gremio fue parte y cómplice de todo esto, ¿no? Hay que decirlo. ¿El sindicato municipal? Tal cual, fue totalmente cómplice, socios fueron los dos. Así que ahora que no vengan con que ellos nunca estuvieron con Mariano Wes y son cómplices. Claro, cuando vos hablás del obrador, en ese programa de debate que hicimos aquí, en un momento sobre obras públicas, ACEF recordaba lo que fue el gobierno de su padre en el año 91. Es decir, pasó mucho tiempo y es otra la sociedad en la que vivimos. Es otro el criterio del trabajo que hay hoy. Yo insisto que estamos en una situación de máxima mercantilización y cuando hay mercantilización no hay vocación. Es muy difícil recuperar eso que es el motor central en la vida de un trabajador. Solamente con vocación, dicen algunos,
se pueda alcanzar un nivel de conciencia de clase o de clase trabajadora. Se tiene que hacer demasiado para reconstruir esto y poner en la calle un municipio que pueda ser el rostro más bello de una gestión. Mira, a mí me tocó trabajar en la época de don Julián Seff. O sea, yo trabajaba en la recolección de basura, estaba tirando tacho, como se decía en esa época. Y la verdad que yo trabajaba, era un trabajo que lo tenía que hacer, me gustaba y estaba bien pago. Eso se perdió hoy. Y aparte lo que decía con respecto a la parte, digamos, uno hoy no se siente valorado por su jefe o por el intendente, digamos, que sería el jefe, no el patrón nuestro. Sí. Hoy uno no se siente ni respaldado, ni apoyado y mucho menos respetado como persona. O sea, esas cosas se perdieron lejos, ampliamente. Se han cortado los lazos entre el intendente, los trabajadores, la sociedad. ¿Y cuándo pasó eso? Los últimos años. Los últimos 10 años fueron muy marcados. La verdad que uno que vive en barrios se nota mucho. Lo que me estás diciendo, Marcelo, es un dejar hacer. Y tal cual. O sea, no solo, mira, si vos recorres los barrios te das cuenta que es tierra de nadie. No, o sea, no, eso acá es tierra de nadie, digamos. Y bueno, nosotros somos parte de Moreno. O sea, el que vive en Moreno sabe que somos los trabajadores, la gente que va y viene en colectivo. Es todo un desastre, digamos, la inseguridad que hay es terrible. Vos vas por los barrios caminando y a las 10 de la mañana encontrás la droga en todas las esquinas. Lamentablemente parece que es tierra de nadie esto. Nosotros hablamos de Rosario, pero no estábamos muy lejos de hacer eso. Y acá algunos candidatos que hoy, digamos, están por el Frente para la Victoria fueron parte de estos 20 años de Mariano West. Y si desconocen todo esto, quiere decir que vivían en otro mundo, que nunca hicieron política en Moreno. Yo se lo preguntaba al doctor Seff, te hago dos preguntas finales, Marcelo, que vinieron corriendo y estamos ahí con el horario y nosotros somos muy respetuosos del horario que tenemos que cumplir aquí. Marcelo también, porque claro, están en plena campaña. ¿Por qué pueden ganar? Porque están convencidos, se han convencido, porque lo de las primarias fue un voto castigo a West. Yo no he trabajado en encuestas locales, pero no tenía dudas de que iba a producirse lo que efectivamente sucedió en las PASO. No tenía dudas porque había una sensación y además un perfeccionamiento de ciertas prácticas que las pude ver en territorio, no me la contaron. ¿Por qué ustedes entonces deberían producir lo que yo llamo el batacazo? ¿No? Porque ahora es de frente a frente, ya no hay internas, es de frente a frente. No hay vuelta, como se dice. O sea, esto es la final. Mira, en principio porque creo que tenemos los mejores equipos, hay gente toda de Moreno que quiere hacer las cosas bien. Y primero, segundo es porque vos cuando salís a la calle la gente te pide el cambio. Te pide, no quiere más Frente para la Victoria, no quiere más el verso del peronismo disfrazado, ¿viste? O sea, el peronismo no es esto que dejaron en Moreno, el peronismo es otra cosa. Esto han devastado Moreno. Lamentablemente lo digo, yo soy, digamos, peronista y soy de extracción peronista. Me hago, digamos, responsable de la parte que me tocó, pero hay que reconocerlo. Entonces ahora tienen que empezar, digamos, hay que empezar a dar de nuevo, como se dice. Y la sociedad de Moreno, me decís vos, en un gran porcentaje le pide el cambio. Mirá, se lo votan a Coppola, porque son Cambiemos, ¿no? O pide el cambio, claro. Pide el cambio de ASEF, ¿qué le dicen? No, mira, nosotros andamos, mira, cuando tengo tiempo y ando recorriendo las calles, como ayer me tocó con Aníbal, o hoy también, la gente te pide el voto a ASEF. O sea, la gente recuerda mucho la gestión de don Julián Seff, en la cual Aníbal era secretario privado y conoce tal cual, conoce cómo se maneja y cómo debe hacerse las cosas bien, que es más fácil hacer las cosas bien que mal. Si haces mal, pasa lo que pasa en Moreno. Entonces, la gente la verdad que se refleja mucho en Aníbal y la gente te pide el cambio, quiere votar a Seff. O sea, y Massa también, ha crecido muchísimo Moreno. ¿Considerás que la última semana de campaña va a ser una semana brava, con problemas? Espero que no. Pero bueno, hay algunos indicios que a mí no me agradan en absoluto. Mira, primero yo no comparto el tema de violencia para nada, de ningún ámbito. O sea, no, lo que sucedió a Lilian Juárez es bochornoso, para empezar. Primero había que aclarar bien cómo fue el tema. Sí, no, vos sabés que yo le decía en la editorial, y son 2 minutos. ¿Qué ocurrió en el intervalo? El tema es que si nosotros empezamos a buscar lo que ocurrió antes, no llegamos a ver ese daño. Y lo primero que se tiene que hacer, Marcelo, es repudiar lo que se vivió y lo que ha sufrido esa mujer. Independientemente de lo que ocurre, es un buen gesto. Sería un buen paso, porque si no empezamos a buscar las justificaciones, y es algo que el kirchnerismo, que ustedes cuestionan, es lo que hace todo el tiempo. Es buscar el justificativo para no asumir ningún tipo de responsabilidad. Bueno, en este caso es igual. Mira, a mí para nada me gusta el tema de violencia. O sea, de hecho, tenés razón lo que decís. Uno repudia eso. No soy quien para juzgar, no estuve en el momento, la verdad que no estuve, pero nosotros tenemos compañeros en la Plaza San Martín, justamente donde pasó ese hecho, y todos los días
pasa gente y le dice un montón de barbaridades. O sea, yo nunca lo digo porque no me gusta victimizarse, pero tampoco es como decir, vos decís, che, bueno, si ellos pegan, nosotros pegamos. Me parece que no es lo mejor, no es mejor para la democracia, no es mejor para la política y no es mejor para Moreno. Nosotros no queremos la violencia, lo que queremos es que cambie totalmente eso. La verdad que de hecho yo no comparto la violencia, para nada. No importa si fue de ellos, fueron de nosotros, pero para nada, para nada. No, una mujer... No es mi forma de generar política ni sindicalismo. No, si una mujer tiene la cara rota, me parece que nos tiene que avergonzar a todos. Tal cual, comparto con vos. Todos. Sí, comparto con vos, sí. Comparto. Bueno, y te preguntaba si la última semana... Mirá, de parte nuestra, no. O sea, nosotros no tenemos intención para nada, o sea, en ningún momento, o sea, y menos mía y menos del candidato Aníbal Aceves, para nada. No tiene esa forma de ser, al contrario, para nada. Nosotros, fíjate que casi ni hacemos ni pegatina en la calle. O sea, salimos a caminar, pero no tenemos ese tipo de política. O sea, yo como peronista sí, pero ellos, a Aníbal no. Así que, para nada, a Aníbal esas cosas no le gustan, el tema de violencia, para nada. La última pregunta es 25 de octubre. ¿No? El 25 de octubre se juega la presidencia, se juega la gobernación, se juega la intendencia. Es una pregunta tan recurrente que hago cada 2 años, porque cada 2 años nos invitan a ser democráticos. Después hacen lo que quieren, básicamente. Pero la pregunta es ¿cómo fiscalizan? Porque se juega tanto la composición del Consejo, se juega la posición ejecutiva, que me imagino que van a ser leones todas las fuerzas para hacer valer el voto. Quiero saber ustedes cómo se preparan para ese acontecimiento. Mira, nosotros nos preparamos, la verdad, con mucha alegría, porque es lindo participar de un acto democrático, es importante, que uno no valora. Bien lo dijiste vos, tenemos la posibilidad de elegir, y eso, la verdad que eso es bueno, y hay que aprovechar la democracia. Nosotros nos preparamos sanamente, con ganas de estar ahí, con ganas de aprender y con ganas de participar, pero sanamente, o sea, esperamos con alegría. Te tocará perder, ganar, eso creo que es secundario. Lo bueno es participar y esto es democracia, es así. ¿Festejan el 25? Nosotros vamos a ganar, obviamente, estamos seguros que ganamos, estamos tranquilos. Sí, nosotros con Aníbal Aceves Intendente ganamos, sí, tal cual. Bueno, gracias por estar aquí. No, gracias y disculpe. No, por favor. Bueno, el 25, no sé qué van a hacer ustedes, chicas. El 25, Karina a trabajar, Valentina a trabajar, bueno, nosotros vamos a trabajar. Es decir, nos queda el jueves que viene, que es el último jueves previo a un acontecimiento que es histórico. Porque puede ocurrir que por primera vez un hombre de la provincia de Buenos Aires, siendo gobernador, llegue a la presidencia, en el caso que Scioli gane en primera vuelta. Pero también puede ocurrir que haya una segunda vuelta y se enfrenten 2 hombres que han nacido del empresariado. Porque Scioli ha nacido ahí, por eso la mención que puedo hacer en el final del programa es que en el coloquio de idea en Mar del Plata les dijo a los empresarios, ustedes saben que yo estuve de ese lado y estoy de ese lado. Macri ni que hablar. Pero se puede dar una situación en donde desde agosto, 9 de agosto a 25 de octubre, las variaciones casi han sido inexistentes, por lo menos en la categoría presidencial. Es si Scioli pasa el 40 o si no llega a ese límite. Eso quiere decir que acá en Moreno, que es lo que me importa a mí analizar, ya el 9 de agosto dejó una cifra, 29.000 personas que votaron en blanco, es decir, que no se sintieron identificadas con ninguna propuesta. Yo no sé si los candidatos fueron a buscar a esos sufragantes, no lo sé, antes de disputarse lo que quedó como positivo. Bueno, lo veremos el 25, pero es un acontecimiento realmente histórico. Puede haber un nuevo presidente o tendremos que ir a noviembre. Lo seguro es que habrá un nuevo gobernador y habrá un nuevo intendente porque Güez no está. Alguien lo sacó de la cancha y fue el pueblo o una parte de este. Nos vemos la semana que viene, antes de las elecciones. Gracias por estar ahí.